En esta computadora. ¿Ahí está grabando? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, sí. Vale. Entonces nuestro capítulo 1 sería planteamiento del problema, pero ese planteamiento del problema, ¿qué comprende? El 1.1, que sería la descripción del problema, ¿sí? El 1.2, que sería la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación, ¿sí? El 1.3, que hace parte a los objetivos, que responde a los objetivos. El 1.3.1, que refiere a su objetivo general. Y el 1.3.2, que habla de sus objetivos específicos, ¿sí? Y luego de eso viene su 1.4, que es la justificación. Todo ese capítulo 1 es plantear un problema. Por eso es el planteamiento del problema como tal, contiene estos elementos. Luego de eso, digamos, en esta entrega que vamos a tener de hoy en 8, viene nuestro capítulo 2. Nuestro capítulo 2 se llama marco referencial. Y luego vamos a poner el 2.1, que se llama estado del arte, ¿sí? ¿Qué es lo que les voy a pedir? O sea, esta entrega a ustedes, les voy a pedir el favor que hagan el mejor esfuerzo de ubicarlas en normas, con las normas. No pueden enviar un trabajo sin normas. La norma APA que estamos usando es la de la universidad, en el Moodle la tienen, ahí está dispuesta, bueno, en fin. Entonces, nosotros debemos, esto es lo que vamos a ver entre esta sesión y la siguiente, ¿sí? Esta parte. Esto ustedes ya vieron cómo es la estructura, cómo se hace la estructura, que yo voy a buscar una clase de pronto del semestre pasado y se las voy a compartir para que la puedan ver cómo es la escritura, la puedan recordar, y esta parte es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, plantear un problema comprende la descripción del problema, que es lo que Javier Bassi llama contextualización o fundamentación, ¿sí? Y ese es sobre el cual vamos a trabajar, ¿vale? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Profe, yo tengo una duda Sí. respecto a la escritura del planteamiento del problema. Digamos, yo estoy confundida respecto a lo de los objetivos y la justificación. Digamos que en este primer capítulo podría ir como subtítulo objetivos y después justificación, o todo parte de un texto eh, con, pues seguido, que tenga que de la formulación del problema parta luego los objetivos, de manera que no exista un subtítulo como tal. Pues lo que pasa es que de pronto, María Camila, ¿cierto? Lo que pasa es que de pronto tu confusión viene porque al revisar la rúbrica nos habla sobre este amigo y resulta que este amigo que tenemos acá, él debe incluir, era lo que les decía la profe de Fundamentos, no sé si recuerdan que la profe de Fundamentos de pronto en algún momento les dijo, mire, hacer el problema es hacer todo el proyecto, ¿sí? Describirlo. Porque, digamos, cuando uno cierra el problema, ¿se acuerda que cuando uno cerraba el problema al final lo ponía así como colgada la pregunta? Entonces uno ponía, terminaba toda la disertación y después ponía, por eso me interesa saber cuáles son los, ¿sí? Y después de eso nos pedían que sacáramos la pregunta, ¿sí? Ahora, resulta que hoy como ustedes están en quinto, ese era un nivel de escritura en tercero, pero como ustedes están en quinto, pues el trabajo tiene que ser mucho mejor, ¿sí? Y entonces el trabajo, la descripción, el reto de escribir el problema es que dentro de él usted debe dar cuenta de cuál va a ser, uno no, aquí no es, o sea, no tiene que ser siempre que al final vaya la pregunta, por ejemplo, sino que yo en lugar de la pregunta, a veces no sé si se dan cuenta que cuando uno va escribiendo la pregunta le queda como colgada y le queda mejor poner el objetivo general, o le queda mejor poner los específicos como subpreguntas. Eso también lo puede hacer, es un juego de tratar de involucrar, si uno quiere, estos elementos que uno tiene acá, los puede involucrar en la escritura de este amigo que se llama descripción del problema. Eso no quiere decir que uno no lo tenga igual que ubicar afuera, ¿sí? Lo tenga que sacar. Recuerdan que ustedes ponían la pregunta y después ponían 1.2 y volvían y escribían la pregunta. ¿Sí lo recuerdan? Sí, pero... Entonces, es lo mismo. Nosotros, en esta parte, este amigo va a contener algunos elementos de acá, hasta el marco referencial, él los va a tener. Ahora lo vamos a ver cómo es que se escribe. ¿Bien?
Y pues Vale, claro, profe. uno también tiene que ponerle allá arriba un pedacito de la justificación en esta descripción del problema, una parte, pero no quiere decir que después entonces uno no hace la justificación. También tiene que hacer una justificación que es un ejercicio escrito, un poco más extenso, ¿sí? Que habla de la relevancia teórica, práctica, metodológica, ¿sí? Pero Sí. igual algunos de estos elementos uno los va garabateando, los va señalando para el lector en esta parte que tenemos acá de descripción del problema. ¿Es claro? Vale, profe. Sí, digamos que a través de la descripción del problema se van a tocar en cierta manera todos estos aspectos, profe, que usted tiene en verde. No Sí. tan de manera profunda como en el caso de un escrito de justificación, sino que vayan conectados de tal manera, pues, según lo que yo entiendo, de que exista como una coherencia y le dé una idea al lector de lo que se va a abordar. Uy, muy bien, María Camila. Muy bien. Así es. Recuerda que nos decían siempre, si el problema le queda mal todo. Pues vamos a ver de qué es lo que se trata esa descripción. ¿Sí? Y cómo uno puede jugar de pronto un poco con ella, cómo no es tan... Recuerdan que la profe de pronto nos decía, no, usted parte de lo general y luego va a lo particular. ¿Sí? Entonces usted parte desde lo teórico, luego habla de un contexto general, luego llega al contexto específico donde usted va a trabajar y allá hace la descripción, ubica datos, ¿sí? Bueno, eso era, Mm, digamos, es una forma de enseñanza que es muy útil para cuando uno está empezando a formarse, pero en realidad el método no es tan rígido en eso, debe tener esos unos elementos y uno como escritor es el que identifica en qué lugar o en qué orden los pone, ¿vale? Vale, profe, gracias. Súper. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Bien. Yo imagino que están todos ahí súper conectadísimos. Entonces vamos a tratar de ver al menos estos dos elementos que hay acá. Javier Bassi, lo que nosotros llamamos descripción del problema, él lo llama contextualización o fundamentación, ¿sí? Y vamos a ver preguntas. Si el tiempo nos apremia, trabajamos estos dos elementos de acá. ¿Alguien tiene algún problema en la escritura de esto? Quiero que me digan. Si de pronto en fundamentos alguno no le quedó claro, eh, si de pronto tiene alguna dificultad alguien en la formulación de objetivos. Miren que a veces se supone que uno debería saber las cosas en quinto, pero a veces uno no las sabe y le da pena. Y pues bueno, hay que dejar la pena atrás. Para eso pagan un profesor. Pues, Entonces, profe, por dime. mi parte, digamos que no, bueno, con los objetivos no tanto, pero el tema de la contextualización o fundamentación, pues como le comentaba antes, yo fundamentos de investigación lo vi hace tiempito y pues en estadística no, o bueno, en cuantitativa no es que se profundizara mucho en esa parte, entonces no tanto es que tenga problemas, sino que la verdad no recuerdo como muy bien, ¿Qué elementos debe así como contener? exactamente. Súper. Bien, entonces lo vamos a mirar. ¿Alguien más? Todos son muy buenos formulando objetivos, haciendo la justificación. ¿Saben cuál es la diferencia entre una justificación y una descripción? Preguntar si en la justificación se retoma, pues como en esa estructura que su merced nos da, se da después los estados del arte, se retoma entonces la necesidad, o sea, la necesidad que surge, que uno la menciona en el estado del arte, se vuelve a retomar en la justificación. Se retoma en el problema. ¿El problema? En el Ah, problema. Sí, en el problema. ¿Sí? La sí. justificación es, profe, la relevancia del problema, el por qué es importante estudiarlo, a qué poblaciones se dirige y todos esos elementos. Sí, es lo que nos dice Javier Baldi, lo va a llamar algo así muy gracioso que dice a vender el pescado. O sea, es el momento donde uno va a vender su propuesta. Donde uno se la paga o no se la paga. ¿Sí? Sí. Y vamos a mirar cada uno, Mario, pero yo quiero que me digan si alguno recuerda si tuvo alguna dificultad. A veces uno en clase, por ejemplo, pues prefiere, se supone que uno debería saber cosas, entonces uno prefiere no decirlo porque le da pena, porque yo siempre he encontrado dificultades en los cursos con los objetivos, pero quiero saber si en este curso también se sienten flojos alguno. No es porque lo va a rajar, sino porque quiero estar atenta. Pues, profe, no flojos, pero digamos hay algo que yo recuerdo y es que siempre nos decían que los objetivos tenían que ser medibles. Por ejemplo, un verbo conocer, pues no,
no es como que se alcanza a determinar el alcance, es de lo que yo me acuerdo y lo que siempre tengo presente cuando hago un objetivo. No sé, su merced, pues qué pautas nos dará. Sí. Sí, lo que pasaba también, lo que nos pasó a varios grupos el semestre pasado en grupos y redes, con el ejercicio de intervención, en el planteamiento de los objetivos, se nos, digamos que corregía constantemente que vinculábamos al objetivo el cómo, y se nos refería que no, que el objetivo no debe llevar un cómo, sino el fin en sí mismo. Entonces también como para saber afinar ese tacto para el planteamiento del objetivo. Como bien dice Ivonne, yo creo que en el recorrido que hemos tenido con estos acercamientos a investigación, la mayor parte de los problemas han estado vinculados precisamente a eso, a la formulación de los objetivos, profe. Listo, vale. Entonces vamos a iniciar. Entonces, vamos, yo lo que quiero es que ustedes, en este momento, usted, a medida que yo voy hablando y voy poniendo ejemplos, ¿sí? Usted vaya pensando en su tema y yo les voy a preguntar, ¿vale? Entonces la gracia es que ustedes vayan tratando de garabatear y procuremos salir de aquí con un esquema para la escritura, ¿vale? Aprovechemos el tiempo, aprovechemos nuestro tema, nuestros recursos, que cada uno, cuando hablemos de la pregunta, trate de garabatear cuál es su pregunta. Si avanzamos en objetivos, formule su objetivo. No espere a reunirse con todos a ver si todos creen que está bien, ¿sí? No, esperen, yo mejor no lo hago y lo dejo para cuando nos veamos los 4, no, los 3, no, no. Hágalo y que si después eso no sirve, pues no sirve, pero al menos usted hace el ejercicio práctico, pero aprenda a hacerlo, ¿vale? Usted no... Estas cosas, mire, yo siempre lo he dicho, estas cosas son técnicas, son instrumentales, hay que aprenderlas, ¿sí? Nada se nos va a escapar de la inteligencia y mucho menos saber hacer un objetivo, una pregunta, una descripción, ¿vale? Entonces, va para eso. Si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen, me preguntan, tal, y yo voy haciendo la explicación. Van a ver algunas anotaciones en el PowerPoint, pero es porque después me voy a regresar sobre ellas, son anotaciones que le ven haciendo con el tiempo. Entonces, vamos a hablar entonces de esa descripción, ¿sí? Del problema, que Javier Bassi va a llamar la contextualización o fundamentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una descripción del problema debe tener estos dos elementos, contexto y fundamento. ¿Recuerdan lo que la profe les decía en algún momento de su formación, que ella les hablaba, por ejemplo, de ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, lo general era lo teórico y lo particular que era el contexto, ¿sí? Entonces, el planteamiento o la descripción del problema debe tener estos dos elementos. ¿Cuál es el problema que generalmente ocurre? Que la gente tiene muy desarrollado este amigo o muy desarrollado este amigo, pero no involucran los dos. Ahora, ustedes van a encontrar, yo aquí no les hablo de verdades, ¿no? Van a encontrar en la literatura, ¿sí? Que existe, digamos, una discusión en torno a cómo plantear un problema cualitativo y un problema cuantitativo. Entonces, algunos autores van a decir que si es un problema cuantitativo, debe usted empezar por lo general e ir a lo particular, ¿sí? Y otros autores le van a decir que si es cualitativo, entonces debe ser al contrario, debe ir del contexto al fundamento, ¿sí? Entonces, en esa se la van a pasar en la literatura. Ahora, si usted me pregunta cuál es, digamos, qué es lo que yo pienso de eso, que ahora sí, qué es lo que dice la profe o qué es lo que ella piensa, pues yo creería que lo importante es que la descripción del problema tenga los dos elementos, sin importar el orden, ¿sí? Porque digamos que uno en este momento de la investigación, uno no sabe si su estudio es quali o quanti, ¿sí? Entonces se supone que plantear el problema está desprovisto de esa dimensión. Ahora, sí, pero ¿cuál es la cuestión? Que a veces, digamos, si uno está haciendo un estudio, su postura teórica es un poco más rígida, más determinista, pues uno va a tender a creer que su estructura o su metodología es más cuanti. ¿Por qué usted sabe que su ejercicio es cualitativo? Porque incluye una materia que se llama cualitativa y tiene que hacerlo cualitativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted, digamos, o qué vamos a evaluar en este grupo. Usted debe también atender de pronto a la recomendación de quien está orientando, si más adelante usted llega a su proyecto de grado, por ejemplo, y su profe le dice, no, parta del fundamento y después va al contexto, pues bueno, hágalo, ¿sí? Yo qué creo, por ejemplo, para mí, para Joana Linares, es más fácil partir de aquí,
de lo teórico e ir al contexto. Pero hay personas que empiezan a contarnos la realidad como es y lo llevan a unos niveles de abstracción bien chéveres que yo, la verdad, yo apenas estoy aprendiéndolo, se me dificulta un poco, ¿sí? Porque yo soy más como de corte positivista, entonces tiendo siempre más de lo general a lo particular, ¿vale? Pero la gracia es que estén los dos elementos. ¿Y de qué se tratan estos dos elementos? Pues el contexto es el lugar, como ustedes saben, o lo particular que nos hablaban en algún momento, es el lugar en el cual se hace o se asienta o yo puedo observar mi problema de investigación. Es lo que los marxistas llamarían, es la realidad concreta, ¿sí? O sea, es lo que yo observo. Cualquier cuestión fuera de abstracción, o sea, yo no digo hay violencia de género, sino que empiezo a describir, ¿no? Aumentaron los índices en Bucaramanga de maltrato hacia la mujer, bueno, hoy es el día de la no violencia contra la mujer. Ah, no, era ayer. Entonces, nosotros empezamos a hacer todo el ejercicio de hacer la escritura de los elementos que están en la realidad y después de eso llevamos a explicaciones teóricas de esa realidad, que es la parte del fundamento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando la mujer rural del Magdalena Medio y la pobreza, empiezo a identificar cuáles son los preceptos teóricos que me van a acompañar para hacer esa formulación, ¿vale? Luego de eso, entonces nosotros debemos tener en cuenta, al fin y al cabo, que ese contexto o fundamento es el que crea el sentido fuerte del problema. Es decir, cuando yo lo ubico es la realidad como tal, lo que estoy observando, ¿sí? Es un proceso, nosotros lo que hacemos en la escritura es un proceso de hacer que algo que yo estoy observando parezca un problema de investigación, un problema que inquieta a las ciencias sociales y que por lo tanto le inquieta a usted como alguien que está dentro de esta área, ¿sí? Todo inició con esa inquietud que cada uno tenía, entonces que el problema de la contaminación, el problema del cambio climático, de la familia, de la sexualidad, del conflicto armado, de las carreras, de la salud mental, de los páramos, bueno, de la sexualidad, todo inició con esa inquietud y lo importante es tener en cuenta que a veces que nosotros no tenemos inquietudes malas o deficientes. Yo recuerdo una primera experiencia que yo tuve de formación en cualitativa, los jóvenes querían estudiar las percepciones sobre el futuro que tenían los malabaristas. Hubo una época en que había muchísimo malabarismo en los semáforos de la ciudad y jóvenes que venían de Argentina, de otras ciudades. Entonces estaba todo el mundo, se estaba moviendo mucho la ola esa y ellos querían investigar eso. Entonces, ¿cuál era la dificultad que tenían? ¿No? Digamos, de ese fenómeno que estábamos observando en ese momento en Bucaramanga. ¿Cuál era la dificultad que tenían? Volverlo un problema de la ciencia, ¿sí? Entonces, volverlo un problema de la ciencia y un problema público de la estructura social. Entonces, ojo con esto. En investigación, a mí lo que me interesa no es, suena horrible, lo dice Javier Bassi, dice, a mí lo que me interesa no es la persona como tal, sino el fenómeno que ella está encarnando. Entonces, él nos va a hablar a nosotros de algo que va más allá, que es la estructura social. Es decir, yo debo partir hablando, volver el problema un problema de la estructura social. ¿Qué entienden por eso? Cuando yo le digo, vuelva su problema un problema de la estructura social, ¿qué se imagina? Pues yo siento que es un problema que no solamente afecta, digamos, como a la población en específico que uno va a estudiar, sino que sea un problema que afecte a todo el globo social, o sea, a todo alrededor, a las personas que se interesen por la investigación, eso es como, sí, al grupo en general, es lo que entiendo. Ok, Sí, ¿quién entiende otra cuestión? no es un problema de unos cuantos, que sería un problema privado, sino que se convierte en un problema público, como un problema ya de todos. Ok, ¿quién más? ¿Quién cree otra cosa? De por sí la existencia de ese problema, o sea, tiene unos efectos sobre quienes la padecen, pero también sobre quienes no. Entonces, pues también puede ser ahí el tema de las consecuencias que puede tener el fenómeno, ¿no? Ok, más que las consecuencias, vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Ahora, yo quiero que me digan, antes de responder esa pregunta, de continuar con la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un problema de contingencia social y un problema de la estructura social?
Profe, no Dime, sé qué tan burrada vaya a resultar la vaina. no importa, para eso Digamos, estamos, para hablar. contingencia, contingencia, y me aboco como al vocablo, puede referirse a una problemática que sea momentánea, mientras que la estructura es ya un fenómeno problemático que ya está anquilosado en la sociedad a estudiar. Muy bien. Digamos, el uno pasa por fugaz, mientras que el otro ya es un problema ya con muchísima raíz en el entorno. No sé. Ok, entonces nosotros, muy bien, nosotros cuando hacemos investigación lo que buscamos es atender a la estructura y no a la contingencia. Entonces, por ejemplo, se presentó el problema del bullying. ¿Lo recuerdan? Que hace unos años empezó, le adoptaron ese nombre, bueno, en fin. Pero ¿cuál es la causa de la estructura social que hace que el bullying hoy se manifieste? ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad que hace que el bullying se manifieste? ¿Qué dicen? Que Suena existe. muy lejos, Luisa. Hola. Ya. Profe, pues no sé, yo siento que de pronto todo este tema del matoneo del bullying es como reproducir esas relaciones como de opresión, o sea, desde los niños que se sienten de pronto con condiciones físicas, no sé, de pronto más fuertes, reproducen como eso sobre los que ellos consideran débiles o algo por el estilo. Ok, pero ¿qué es lo que en la estructura social o en la sociedad hace que haya bullying? Las relaciones de poder, Bueno, tú dices que la relación de poder, otra persona puede decir que la violencia cultural, otra persona puede decir que, no sé, el ser humano es violento, algo así, no sé. Entonces, una cosa es lo que yo veo, ojo con esto. Entonces yo estoy haciendo una investigación y lo que yo veo es que hay personas con discapacidad y que viven la exclusión social. Esto es lo que yo veo, ¿sí? Como cuando usted va al médico. El médico lo que ve es que usted tiene fiebre, pero él tiene que encontrar cuál es la causa de esa fiebre. Lo mismo pasa a usted acá. Usted acá ve esta fiebre, mire la fiebre, la discapacidad, la violencia, el estrés en los hombres jóvenes. Esto es lo que uno ve. Pero nosotros siempre vamos a tratar de mirar, bueno, ¿qué es lo que ocasiona esto? Esa es la estructura social. La explicación de esto, generalmente en investigación la buscamos en la estructura social. Entonces, ¿por qué hay exclusión social de las personas con discapacidad? Entonces, yo voy a buscar la causa más fuerte para mí. Entonces, voy a ver muchas, porque los fenómenos son multicausales, pero como investigador voy a decir, mire, la desigualdad social y urbana es decir, el hecho que la gente, el arquitecto no se piense en la ciudad, los andenes, las vías, las zonas, eso, todo eso que por ejemplo, el movimiento en masa, ¿no? De los ciudadanos y demás, hace que estas personas que viven, que son singulares, que viven, digamos, son diversas como tal, no puedan ser incluidos en ese sistema urbano, ¿sí? Entonces, cada uno va a pensarse cuál sería la causa de la estructura social de su problema de investigación. Por ejemplo, la violencia contra la mujer. Lo que yo veo es eso, mire, es eso, violencia contra la mujer. ¿Y cuál es la causa que yo le atribuyo a esa violencia? Digo, mire, las relaciones desiguales de poder entre los géneros, ¿sí? Esa es la causa de la estructura. O lo que yo veo, por ejemplo, es que los jóvenes andan estresados todo el tiempo. ¿Y a qué le atribuyo la causa? Digo, no, mire, el modelo económico y las estructuras sociales tienen a los jóvenes cada vez más estresados o más deprimidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensarnos, si estamos trabajando el tema de la familia de adopción, del cambio climático y la salud, de la sexualidad, de la mujer y el conflicto armado, de la educación superior y la mujer, de la minería y el páramo, de la salud mental y la atención terapéutica, de esos, ¿cuál sería la causa que genera, digamos, ese problema que yo estoy observando? ¿Vale? Voy a dar 2 minuticos para eso y a ver quién nos quiere compartir. Quien ya nos quiera compartir, de una lo puede hacer. Profe, ¿me reiteras por favor el ejercicio que se entrecortó un poco? Vamos a pensar cuál es nuestra causa de la estructura social acorde a cada uno de nuestros problemas.
Quien ya lo tenga nos puede ir compartiendo. Pues, profe, nosotras por lo menos estamos estudiando lo de las experiencias de las mujeres en carreras masculinizadas y pues en la teoría que se ha leído hemos visto pues el tema de las violencias de género que es que estas mujeres sufren en esos ámbitos masculinizados. Entonces, creería yo como que la causa de estructura social es como la reproducción de esa cultura patriarcal en las instituciones universitarias. ¿Profe está hablando? Ay, sí, estaba hablando. Llevaba un Yo, montón de tiempo hablando como una boba. yo dije, me ignoró. No, llevaba un montón de tiempo hablando como una boba y preguntando que si era el género o que si era el patriarcal. Lo siento, porque cerré el micrófono para no hacerle ruido con mi tos. Pero bueno, te preguntaba, entonces tú estás estudiando relaciones de género en la universidad, estás estudiando las carreras masculinizadas, pero me estás diciendo que en la literatura revisaste que la causa, digamos, general que se le atribuye a eso es la violencia en las relaciones de género o en el género. Entonces yo te pregunto, entonces tu tema como tal es, ¿cuál más o menos has pensado que es tu pregunta, Angie? Más o menos. Bueno, lo que pasa es que lo mismo, en el estado del arte encontramos algo y es que los estudios normalmente se basan es en la propia experiencia y la opinión de la mujer, ¿sí? Y no se ha, digamos, como sacado el tiempo o el espacio para estudiar, digamos, qué piensan los compañeros hombres frente a estas situaciones. Entonces, creo que queremos enfocar la pregunta hacia ese, como esa que ay, me perdí, la opinión que tienen los hombres varones acerca pues de las condiciones de desigualdad que viven sus compañeras mujeres en estas carreras. De los jóvenes universitarios, por ejemplo. Varones. Bueno, eso lo después, varones, hombres, lo defines desde lo teórico. ¿Sí? Ujú. ¿Cuáles son las percepciones de los hombres universitarios hombres respecto a la inclusión de la mujer o a la participación de la mujer en carreras masculinizadas? ¿Sí? Esto es Sí, una cosa así como garabateada, ¿no? ujú, sí, señora. No le crean a la profe, ¿no? Uno no le crea al profe. Sí, uno no le crea al profe todo el tiempo. Mentiras. Después María le dice eso a alguien allá. Pero en realidad uno debe ponerlo todo en cuestión. Uno no le Lo cree. tendré en cuenta para cuando nos esté calificando. Claro, ustedes lo miran, por supuesto. Imagínate, yo te hago una recomendación. Además que los profes siempre tendemos a cambiarles la idea. ¿Sí? Entonces ustedes lo miran y tienen que revisar. Ustedes miran todo con calma, a ver en qué parte no cuadra. Entonces, mire, ustedes dicen, vamos a estudiar cuáles son las percepciones de los jóvenes respecto a la participación de la mujer. Entonces, ¿cuál es el tema de ellas? Esta parte, ¿sí? La participación de las mujeres en las carreras universitarias, es lo que ellas están trabajando. Entonces, vamos a identificar cuál es la causa de la estructura social de la participación de la mujer en esta parte. Entonces, de pronto ellas dicen, mire, como causa de la estructura social, yo voy a ubicar causa, estructura social, voy a ubicar qué es las relaciones de género, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cada persona, cada investigador puede atribuirle una causa diferente a su trabajo. Puede que otro diga, no, yo no voy a trabajar las relaciones de género, voy a trabajar, no sé, mi problema no es con el género, mi problema es de el sistema universitario.
¿sí? Estoy inventando. Entonces, cada uno más o menos puede, cada investigador, dependiendo de su postura, puede ubicar cuál es la causa de la estructura social. Entonces, por ejemplo, este podría ser las relaciones de género. Relaciones de género y educación superior. ¿Sí? Podrían empezar a hablar, ¿vale? Entonces, uno va haciendo, yo lo que les recomiendo es que ustedes hagan esquemas. ¿Por qué? Porque a Joana Liliana le funcionan los esquemas. Si a usted no le funciona, pues no lo haga de esta manera. Pero yo recomiendo los esquemas que ustedes realicen. ¿Quién más nos quiere compartir? Profe, nosotros, ¿Quiénes somos Cami- nosotros? Camilo, Ivonne y yo, Camila. Sí, dime, ¿cuál sería tu pregunta? Bueno, profe, nosotros nos preguntamos acerca de qué influencia tiene la imagen. Bueno, nosotros estamos hablando de la sexualidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué influencia tiene la imagen en las percepciones de los usuarios y no usuarios eh, para, para citas como medio de... Qué pena, profe. Voy a volverlo a poner. ¿Cuál es la influencia de la imagen ¿Sí? y qué percepciones tienen tanto los usuarios como no usuarios de aplicaciones de citas como medio para vivir la sexualidad? ¿Me la copias en el chat? Me enredaste. Entonces, bueno, voy a poner como algo similar. ¿Cuál es la influencia de la imagen? ¿Y de qué? Sí, principalmente nosotros queremos saber cuáles son las percepciones de los usuarios y no usuarios de aplicaciones de citas en la influencia que tiene la imagen sobre la vivencia de la sexualidad. Muy bien, menos mal, hoy vamos a ver pregunta porque está como larga. ¿Cuál es la percepción de los usuarios o no usuarios de apps de citas? ¿Sí? Sí, Sobre la sexualidad, la imagen y el desarrollo y la sexualidad va a poner así, ¿no? listo, Sí, profe. Entonces, pues si no es eso, ustedes la cambian. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar esta cuestión de la percepción de los usuarios, ¿cuál sería la causa de la estructura social de esto? Bueno, profe, según lo que nosotros encontramos, el fenómeno es que pues, en las aplicaciones de citas es muy importante la imagen, ¿sí? Como yo me presento ante los demás. Sin embargo, o bueno, ya, perdón, emplazándolo mucho más en la aplicación de Tinder, pues hay una dinámica y es de que de que uno pueda hacer skip, o que pueda hacer match, o que pueda hacer like. Y esta dinámica está como muy enraizada en el modelo económico capitalista, de que yo puedo, por decirlo así, como ver un catálogo de personas y en cierta manera entablar una relación con ella, pero desde términos que sí se maneja como un mercado de tú me das y yo te doy, algo así más o menos. Qué bacano, porque tú estás hablando de cómo se cambian las relaciones, ¿no? O sea, Sí. cómo socialmente la relación también se vuelve una mercancía. Eso, se mercantiliza. Muy bien. Ajá. Entonces, por ejemplo, este grupo podría empezar hablando, si ellos desean, acerca de la sexualidad, las relaciones sociales, más que las sociales, sería la parte de la sexualidad y el capitalismo, ¿sí? Por ejemplo. Sí, profe. Pero, por ejemplo, otra persona, este ejemplo está chévere, otra persona podría decir, no, la causa de la estructura social para mí no es eso. Lo que determina es la visión cultural sobre la sexualidad, ¿sí? Entonces, este es un buen ejemplo para decirles que la opción que uno tome va a depender de la visión que usted tenga, ¿sí? Si yo tiendo a atribuirle las causas así, mire, el capital que genera, que mercantiliza la relación y sobre todo la sexualidad, ¿sí? Sexualidad y capitalismo, más bien, ¿sí? Entonces uno podría decir que esta es la causa. No, Mario, no te pierdas, yo tampoco conozco la app, pero uno lo que sabe es que son apps de citas, ¿sí? Y que la gente escoge con quién quiere y no quiere salir. Y lo que cuentan es que la gente, pues, la sexualidad, digamos, ha habido un cambio en lo que es la parte relacional, ¿no? El establecer una relación con un sujeto, entonces la gente se encuentra
y si se gustan, dicen que tienen relaciones sexuales y después miran si se gustan y dicen que, pues eso es lo que dicen, pero yo creo que también eso es una generalización muy grande, ¿no? Hay personas que también cuentan que se enamoran y que encuentran el amor de su vida y de bajada, bueno, en fin. Entonces, la gracia es que como esas apps existen y la gente está haciendo ahora, entablando relaciones por estos medios, eso es lo que los compañeros quieren analizar, porque lo que están pasando es que la gente digamos, muestra su imagen. ¿Por qué se enamorarán de Mario? ¿Por qué alguien querrá salir con Mario? Porque Mario puso una foto chévere y a alguna le gustó y establecieron contacto y entonces de pronto ubicaron un encuentro más íntimo, ¿sí? Entonces, respecto a esto, ¿qué es lo que ellos nos van a ayudar a entender? Entonces ellos dicen, no, mira, la causa de la estructura social de esto es la forma de entender la sociedad, la sexualidad en una sociedad capitalista, ¿sí? Como ella también se ha venido trabajando. Entonces, pero puede que tengamos a alguien que diga, no, yo no creo en lo del capitalismo, yo creo que es un problema cultural y sobre el desarrollo de la sexualidad. Entonces, cada uno dependiendo lo que haga, puede, de su postura, puedes optar por una causa general o por la otra. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bien, esto, a mí me encanta que hablen y tal, pero yo creo que es que me están haciendo preguntas por el chat. Entonces voy dando la clase y voy enterando del chisme de Luisa y de Mario y de todo lo que están hablando que Mario no conoce. Bueno, en fin. Vamos a minimizar acá, ¿vale? Entonces, ustedes deben procurar hacer el ejercicio, ¿no? De hacer el ejercicio de identificar cuál es la causa de la estructura social del problema. Recuerden lo de la fiebre, ¿no? La fiebre es lo que veo, miren la fiebre y qué produce esa fiebre que yo tengo ahí, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los requisitos para la escritura de una descripción? Entonces, este es el más importante, ¿no? Paciencia y trabajo. Esto toca que usted le eche cabeza, que usted lo escriba, lo reescriba y esté dispuesto a hacer el ejercicio, ¿vale? Miren, entonces el requisito es que ese problema parezca un problema de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, a las ciencias sociales no le interesa la app de citas, ¿sí? A las ciencias sociales, no, en realidad ellos no van a decir, uy, que vamos a mirar las apps de citas. Esto no le interesa a las ciencias sociales. ¿Qué es lo que le interesa a las ciencias sociales? Mire, cómo aquí se está transformando la sexualidad y cómo influye el capital, o cómo se está transformando la cultura y la sexualidad, ¿sí? O sea, esto es lo que yo veo como tal. Pareciera feo, ¿no? Pero en realidad, mire, a las ciencias sociales, como tal, ellos hablan, sí, pues sí hablan de no le interesa tanto, pues sí, ellos miran la participación, ¿no? Hombres y mujeres, tal, pero lo que les interesa también es develar esto, estas relaciones de género, cómo se dan en la educación superior. O sea, es esa estructura, abordarlo desde ahí. Y nosotros cuando hacemos la escritura, debemos hacer un ejercicio, digamos, de ubicar tanto los elementos teóricos como contextuales, en los cuales uno hable del fundamento y del contexto, pero de manera ordenada, no simplemente yuxtapuesto una cuestión con la otra, ¿vale? Miren, ojo, todo elemento que usted ponga en su descripción del problema debe ser pertinente y suficiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay personas que, por ejemplo, empiezan a hablarnos a nosotros acerca de género y educación superior y se quedan hablándonos de la antigua, sí, del mundo antiguo y de cómo eran las relaciones de poder y después de eso avanzan hasta el medio, bueno, ahí van avanzando, van haciendo todo el recorrido histórico y no, hay elementos que uno toca y que deben ser pertinentes y suficientes dentro de la escritura y debe saber hasta dónde abordarlos. Hay personas que, por ejemplo, en la descripción del problema nos hacen toda la escritura de, digamos, de por qué hoy se llama migración. Entonces hacen todo el relato. Al principio no se llamaba migración, se llamaba desplazamiento, entonces empiezan a hacer todo el conteo del término. Eso no va en la descripción del problema. Entonces hay que saber, sobre todo, que uno tiene un público al cual le va a escribir, ¿vale? Uno debe presentar unos elementos teóricos. Es importante que los tenga. Pero ojo, eso que yo les he dicho de la estructura y de lo teórico, eso no va a profundidad ahí, que eso se desarrolla en el apartado de marco teórico. No lo va a desarrollar. O sea, usted acá no va a empezar a hacer toda una disertación sobre lo que significa la minería, o sobre lo que es la sexualidad, o sobre lo que es la adopción, no. Simplemente va a trabajar algunos elementos y eso lo va a profundizar en su marco teórico, ¿sí?
Y generalmente, cuando usted está hablando de lo teórico y lo contextual, lo lleva a usted directamente a formular su pregunta de investigación, ¿vale? Entonces, es como cuando uno recuerde que usted es el que conduce, ¿no? Entonces, usted es el que nos va a llevar a los lectores a su tema, usted es el que va a sonar feo, va a manipular la lectura del lector, lo va a conducir por dónde es que usted quiere que se vaya y qué es lo que usted quiere que lo observe. Por lo tanto, usted debe evitar los elementos que le hagan ruido en la escritura y que distraigan al lector con el cual usted está trabajando. Entonces, mire, una recomendación, aunque parece sencilla y a veces tonta, es que, miren, escribir bien uno lo aprende. Uno no se levanta un buen día y dice, uff, están haciendo unas ganas terribles de escribirme un planteamiento del problema. No. Entonces, es un ejercicio que requiere trabajo, que requiere que usted lo estructure, que usted lo piense, que usted reescriba la idea, que usted procure darle a entender eso a alguien. Ojo, recuerde que usted escribe para otros y para otros que por lo general son académicos. Usted debe pensar quién va a ser el lector de su texto. Claro, usted era, la profesora. No, pero digamos, hoy es Joana la que le hace una lectura, yo le hago en términos de cumplimiento de algunos elementos, pero la gracia es que usted se piense cuál es su público, quién es el que usted le va a dirigir la escritura de su trabajo. Hay que saber que uno debe estar dispuesto a escribir y a reescribir su idea, ser cuidadosos con la ortografía, evitar esas oraciones largas e incomprensibles o esas oraciones cortas y aburridas. Hay gente que utiliza mayúsculas todo el tiempo, ¿no? Mi tema es familia de adopción, entonces la F en mayúscula y adopción en mayúscula. Entonces, eso no va ahí, ¿vale? Y hay algo que es supremamente importante, que es la planeación del texto. Yo no me lanzo a escribir un texto sin saber cuál es la estructura que le voy a dar a ese texto, ¿vale? Entonces yo debo, la recomendación es que yo construya un guión o realice un esquema que me guíe en el proceso de escritura. Ojo, usted escribe para otros, ¿vale? Entonces, no es que usted diga, para mí es claro, no, sí, cuando alguien le dice, uno debe buscar lectores voluntarios. Cuando algún compañero le dice a usted, no le entiendo, esa parte no se la entiende. ¿Qué quiere decir? No quiere decir, es que usted no entiende, yo ya lo escribí, ahí lo dice, profesora, ahí lo dice, o ahí lo dice, compañero. No, pues quiere decir que usted no está no está comunicando bien la idea, ¿vale? Entonces uno parte de la pregunta y hace un esquema, una estructura. Aquí hay una estructura, ¿no? Que más o menos uno va señalando por dónde va a iniciar, la puede hacer en línea o la puede hacer en términos de esquema, como ahorita la estábamos trabajando, ¿vale? Ahora, lo que les decía, en la bibliografía, por ejemplo, Rodríguez nos dice que los problemas cualitativos son diferentes. Entonces nos va a decir a nosotros que son abiertos y expansivos, que paulatinamente se van enfocando pues en los elementos teóricos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo él ahí? Que va de lo particular a lo general, es decir, que va del contexto al fundamento. Pero como les decía, pues para el curso yo no le voy a, me considero una persona un poco más flexible en eso, yo no creo que, yo lo que considero es que uno debe tener los dos elementos y lo que usted, digamos, el estilo que usted maneje va a ser el que sea más sencillo para usted, ¿vale? Ellos no están direccionados desde el inicio, es decir, a diferencia de pronto sí digamos que es muy positivista, es que los problemas cualitativos no buscan esa explicación como tal, es decir, qué es lo que explica esa realidad. Utiliza, digamos, algunos elementos de la revisión de la literatura, pero también, por ejemplo, se puede basar en el contexto, en la intuición, en la experiencia, en eso son un poco más flexibles, es lo que nos dice Rodríguez. Esa flexibilidad les voy a decir a ustedes que no es tan cierta, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, se ponen a poner, digamos, algo de la intuición y algún académico de entrada le va a decir, ¿usted por qué dice eso? ¿Sí? O usted, o sea, ojo porque hay algo aparente. Ellos se muestran así como muy flexibles y tal, pero igual uno tiene que estar afirmando, si uno hace una afirmación, tiene que hacer un ejercicio de demostración de su afirmación y demás, ¿vale? Uno lo va aplicando a un número de casos,
Y también lo que se trata es de entender el fenómeno en todas las dimensiones, internas, externas, pasadas, presentes, ¿sí? Se orienta a aprender acerca de las experiencias. Entonces, la cualitativa, por ejemplo, ellos creen que la realidad, recuerden esto, para la gente que está desde lo cualitativa no hay una realidad, sino que hay múltiples realidades, ¿sí? Toda esta línea weberiana cree eso, que hay múltiples realidades y que la realidad depende del sujeto, como la observe, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los estudios cualitativos van a ser un ejercicio de capturar esa realidad para el individuo a partir de sus experiencias, sus puntos de vista, los procesos que ellos valoren, ¿sí? Generar una teoría, pero todo desde la perspectiva del sujeto, ¿sí? Esto a mí me parece muy similar a lo que se habla ahora de la perspectiva decolonial, ¿no? Entonces, no, mira, el conocimiento no desde afuera, sino desde el sujeto, desde lo particular, desde el lugar del mundo, desde que él ve el mundo, ¿sí? Desde ahí es de donde debemos partir. Bueno, que yo esté de acuerdo o no, eso no interesa, ¿para qué se lo digo? Entonces, yo he creado con el tiempo como un ejercicio para hacer la escritura, ¿vale? La escritura del problema. ¿Por qué hago esquemas? Porque a mí me funcionan los esquemas. Si a usted no le funciona, pues hágalo tipo lista. La gracia es que usted planee el texto, no se lance simplemente ahí. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Mire, usted ubica su problema o tema. Vamos a hacerlo acá con uno de estos. A ver. Pam, 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 pam. Pues bien, entonces aquí tenemos el de las compañeras. Entonces nos dicen a nosotros, ubique cuál es su problema o tema a investigar, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la estructura del problema? Entonces, mire, ya tienen el género y la educación superior. Vamos a identificar, nos va a decir ahora el esquema, cuáles son los elementos que ellas deberán conceptualizar. Entonces, bueno, los elementos que tienen que conceptualizar es, por ejemplo, género, ¿sí? Otro que sería educación superior, por ejemplo. Otro que, por ejemplo, deberían saber es que si están trabajando en la participación de la mujer, entonces, otro sería participación, mujer y educación superior, ¿sí? Entonces, esto, digamos, uno lo va identificando. Dice uno, bueno, yo tengo que hablar sobre estos tres elementos, debo mencionarlos. Ojo, esta parte de acá, digamos, los elementos a conceptualizar, no es que ustedes vayan a hacer una profundización acerca de lo que es el género, las disputas y las diferentes corrientes teóricas. No, como decimos acá, uno hace una breve conceptualización, ubica de lo que leyó, qué es lo que va a utilizar, y ahí se da, y aquí lo va a manejar a nivel muy general, ¿sí? Esto es lo que después va en el marco teórico. Ojo, mire, esto, por eso dicen que si usted le pegó a esto, le pegó a todo. Y con esto es que usted después hace el marco teórico. ¿Bien? Y otro elemento que nos dicen entonces es el elemento de las causas o las consecuencias. Entonces, por ejemplo, si la compañera nos está hablando, voy a copiar este de acá, lo voy a pegar acá, lo voy a bajar y voy a dejar acá solo el tema, porque aquí no era la pregunta, sino el tema, ¿vale? Bien. Que no se nos olvide que es desde la percepción de los hombres, ¿no? Bien. Entonces, digamos, ellos están trabajando eso, entonces vamos a hablar entonces de las consecuencias, ¿sí? Acerca de eso. ¿Cuáles son las consecuencias que generan, digamos, o que reducen la participación? Entonces, no sé, menor nivel de alfabetización, profundización de las relaciones desiguales, ¿sí? Algo, digamos, ustedes lo van estructurando y se lo van pensando. Y luego de eso, entonces empiezan a hablar acerca de cuál sería ese contexto particular. Entonces, mira, el contexto particular, entonces ya es donde lo vamos a ubicar. Tenemos que hablar entonces de la UIS, de las carreras, ¿sí? Lo que nos dicen acá es,
quiénes serían los afectados, vamos a presentar unos datos, entonces vamos a ir a la UIS y vamos a mirar el número de mujeres que están en los programas masculinizados, ¿sí? Para poder poner datos de cuántas ingresan, si de pronto tengo algunas cifras de violencia de género, por ejemplo, en relación con este tema lo voy a ubicar, y después de eso digo, bien, tengo que identificar, me dice el esquema, cuáles son las deficiencias del estado del conocimiento de este problema. ¿De dónde me saco ese párrafo de deficiencias? De mi estado del arte, para la compañera que me preguntó, creo que fue Ivonne, ¿sí? Entonces, en esa parte hablo de las deficiencias del estado del conocimiento. Esto es una parte que yo fundamento desde el estado del arte. Es lo que el pedacito que me voy a traer de allá es el que me ayuda a mí a fundamentar mi ejercicio como tal de investigación, ¿vale? Y luego me dicen, entonces, escriban la pregunta o el objetivo general, porque yo, digamos, a veces en la escritura uno dice, uy, no, me queda muy colgado y muy fea la pregunta, voy a poner solo el general, o voy a poner los específicos y los voy a volver preguntas, voy a hacer preguntas. No sé si han visto que hay planteamientos del problema que dicen, nos interesa, ¿cuáles son las percepciones de los hombres? ¿Sí? Entonces, en esa medida nos interesa conocer cuál es la cotidianidad, cómo se generan las relaciones, cómo y de qué manera se comunican hombres y mujeres. Digamos que esos son los objetivos específicos y el investigador lo que hace es que los vuelve preguntas para poderlos poner en la escritura y que se vea un poco de pronto más amena y más interesante esa serie de preguntas que uno se genera, ¿vale? Y finalmente, aquí digamos las recomendaciones que uno, por ejemplo, le decían, vea, haga ubique la pregunta. Entonces uno ubicaba la pregunta de investigación, pero le quedaba ahí colgada. Ahora lo que estamos aprendiendo en quinto es que yo no voy a poner solamente la pregunta, sino que después de la pregunta, como eso no me puede quedar ahí como un continuará, como si fuera una novela, pues voy a hacerle un cierre, ¿sí? Entonces ese cierre que voy a hacer es un breve párrafo, Si quieren hacer más de uno, pues bueno, hagan dos. Pero es un breve párrafo de justificación que nos hable acerca de su pertinencia, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, este párrafo lo que hacen es relacionarlo con este de las deficiencias del estado del arte, porque les ayuda a fundamentar en gran medida que se realice este problema, ¿vale? Entonces, uno crea un esquema y después inicia su escritura, ya sabe hacia dónde va. Ah, tengo que hablar de esto, luego de esto, luego de esto, luego voy a hablar de este tema, ¿sabes? Y se va guiando. Bien, aquí yo he hecho un ejemplo un poco más elaborado. Entonces, por favor, obsérvenlo. Nosotros, miren la pregunta. Voy a ir primero a la pregunta. Lo que a nosotros nos interesaba saber era cuáles son las experiencias de apropiación territorial de las personas con discapacidad que permanecen en el sistema educativo superior en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, de las personas que tienen una discapacidad, queríamos ver ellos cómo se apropiaban del territorio, ¿sí? Entonces, mi escrito no va a empezar hablando de la discapacidad, no va a empezar hablando de la discapacidad, va a empezar hablando de la causa de la estructura social. Entonces, yo empezaría diciendo que la desigualdad social y urbana conlleva a la exclusión social de las personas con discapacidad. Defino qué es esa exclusión social, ¿sí? Identifico cuáles son las consecuencias, pero voy a hacer un énfasis en la que yo quiero trabajar, que es la de la educación superior, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, la voy a trabajar es solo en relación con eso. Bueno, consecuencias puede haber muchas, es lo que yo les digo que no hay que hacerle tanto ruido al lector. Puede haber muchas, pero le voy a dar un marcado énfasis a esta parte de la permanencia en el sistema educativo, que es lo que a mí me interesa, lo voy a conducir a que piense eso. Y luego de hablar de las consecuencias, empiezo a destacar que existen personas con discapacidad que a pesar de todas las dificultades que hay, logran apropiarse del territorio, ¿sí? Y luego de eso voy a decir qué es la apropiación territorial, porque es el tema que estoy trabajando, y voy a identificar los elementos que hacen parte de la apropiación territorial, es decir, las barreras. ¿Cómo ubico la apropiación territorial? Yo la puedo ubicar a partir de las barreras y las estrategias. Miren, esto es lo que otros autores nos van a hablar a nosotros de la teoría general y la teoría sustantiva. Mi tema y cuáles son los elementos que voy a observar de mi tema, ¿sí? Estos que yo ubico acá, otros van a hablar teoría general, teoría sustantiva. Estos elementos que yo ubico acá en mi planteamiento son los que voy después
a ubicar en mis objetivos. Son los conceptos. Entonces, por ejemplo, usted en el objetivo específico, yo no podría poner, por ejemplo, un objetivo que hable de los imaginarios, si aquí en ninguna parte yo no he hablado del imaginario. O yo no podría poner algún objetivo que hable de la cotidianidad, si yo aquí en alguna parte no he hablado de la cotidianidad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Debe estar en relación con lo que yo ubique en esta parte. Entonces, nosotros tenemos fundamento y tenemos contexto. Todo va en un solo texto escrito, ¿sí? Una vez yo he llegado a hablar esta parte de fundamento, debo conectar esto con esta parte del contexto de Colombia. Entonces, en esa parte del contexto, entonces ahí es en donde debo, en donde debo hacer el ejercicio de conectar eso, que es mi tema general, con ahora mi contexto, que es Colombia. Entonces debo empezar a decir, en Colombia, observen por favor que es lo mismo que yo tengo acá, ahora lo voy a ubicar en contexto, lo mismo que tengo en esta zona. Entonces Colombia, voy a hablar en Colombia de la desigualdad social y urbana, voy a hablar de la exclusión social de las personas con discapacidad, ya no lo voy a definir, sino que voy a hablar de ese sistema educativo. Si, por ejemplo, tengo algunas normas, esas normas las voy a ubicar, las normas internacionales, nacionales, aquellas que me sean más valiosas. Voy a ubicar, por ejemplo, datos. Aquí ya me sirven los datos porque estoy en el contexto. Y voy a caer, como aquí ya hablé a nivel de Colombia, voy a ir directamente hacia Bucaramanga, que es la ciudad donde voy a trabajar. Voy a presentar datos de la ciudad en cuanto a la discapacidad, en cuanto al acceso a la educación superior, en cuanto al número de graduados con discapacidad de la universidad, ¿sí? Voy a ubicar todos los datos que me sean relevantes y voy a vincular esos datos con la apropiación territorial, que es mi tema. Tengo que traerme mi tema, ¿no? Entonces voy a traerme el tema y luego de eso voy a ubicar mi pregunta, o puede que en la escritura diga, no, me queda más fácil poner el objetivo general, entonces yo podría, y los específicos. Entonces, por lo tanto, nos interesa saber cuáles son esas experiencias de apropiación territorial de las personas con discapacidad, y esto lo haremos a partir del reconocimiento de las barreras y las estrategias de apropiación territorial que utilizan estos jóvenes en su cotidianidad. Entonces, estos de arriba, que van a ser luego mis objetivos, yo los puedo también, específicos, los puedo traer acá y ponerlos de pronto en el relato, y voy a cerrar mi texto con una breve justificación que se relaciona con el estado del conocimiento, ¿vale? Entonces, es un ejercicio continuo de escritura de los fundamentos hacia el contexto de trabajo en el cual yo voy a realizar mi proyecto de investigación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Porfa, nos compartes ese material, profe. ¿Cuál material? Sí está poniendo cuidado, Mario, está esperando Claro. la grabación. No. Estoy poniendo Confiese, Mario. ¿Ah? No, estoy poniendo muchísima atención. Ah, seguro. Lo que, para regresar pedagógicamente al material. Pedagógica. Didácticamente. Didáctica. Cuando uno les hace una pregunta, entonces todos dicen, es que se entrecortó. Estaba por allá tomando cafecito con pan. Ya, bueno. Queso. Maestra, a ver, venga a ver, les muestro unos ejemplos. Ok. Vamos a mirar este. Estas chicas también hicieron muy buen trabajo. Este grupo fue muy bueno. Aquí les voy a mostrar. Y voy a mostrarles el de Marini Rojas, que también es un buen trabajo. Entonces, vamos a ir entonces a la parte del planteamiento, Entonces, ellas están trabajando, yo olvidé cuál es el tema de ellas. Estaban trabajando las percepciones acerca del castigo físico en la crianza. Era lo que ellos estaban trabajando, ¿sí? ¿Cuáles son las percepciones de la familia? Entonces ellos dicen, ellos empiezan hablando de qué, no van a empezar hablando del castigo físico, sino que empiezan hablando de la familia. Mire, ojo, esto que yo les he dicho acá, del fundamento, yo estoy mostrando y no les estoy mostrando nada, ustedes no me soplan.
Eso quiere decir que ustedes no están parando bolas allá en la casa, están esperando la grabación. Profe, yo pensé que lo estaba buscando, la verdad. Sí, ¿Sí? profe. Como decía un hombre de María, yo no sé qué, yo ahí esperando y esperando. Sí, ahí vos, es que feliz dice que ahí ya ven o no. Sí, sí, ahora sí. Sí, profe, ya. Ay, sí, ahora sí. Lo dice planteamiento del programa, ¿sí? ¿O qué ven? Sí, profe, en un Listo. documento de Word. Vale, súper. Entonces, ellos están trabajando el castigo físico. Ojo con esto, mire, yo ahorita les dije a ustedes, nosotros tenemos acá esta presentación. Resulta que uno tiene que abordar estos elementos que tiene acá, estos elementos de conceptuales, ¿sí? Pero yo no me voy a hacer acá en el marco, en el planteamiento, toda una discusión sobre esto. Mire, el fundamento, es decir, no, perdónenme, no solo esta parte, el fundamento general, esta parte que yo tengo acá, de pronto un poco esto sí lo puedo ampliar, y esta parte, pero yo debo tratar que el lector entre a mi tema como máximo en el primer y segundo párrafo. O sea, no es que usted se ponga a hablarnos de la desigualdad social urbana, cómo existe desde la prehistoria y la historia, y luego cómo se da la exclusión, y luego de la discapacidad. Entonces uno va y se entera por allá en la tercera página que su tema es la exclusión o la apropiación territorial de las personas con discapacidad. Si este es su tema como tal, usted debe viajar por estos elementos, pero muy rápidamente para que nos lleve a concentrarnos en este elemento que es el que usted va a trabajar. O sea que esta parte no es extensa, el fundamento generalmente es corto, ¿vale? Entonces vamos a mirar el de ellas. Ellas nos dicen a nosotros que van a trabajar el tema del castigo físico en la crianza, y en el castigo físico entonces inician hablándonos acerca de la familia, que es un grupo de personas, y que como grupo de personas está unido mediante vínculos sanguíneos, lazos afectivos, que Muñoz afirma que los contextos del desarrollo del individuo se convierten más propicios para la crianza. Entonces aquí ya nos llevan a pensarnos que la familia y la crianza, y la educación del ser humano, que promueve ese desarrollo. Entonces, de este modo en la familia, observen, se configura como el principal núcleo de socialización de los individuos. Entendido como los mecanismos con los cuales las personas construyen la identidad, permiten preparar a los niños y las niñas de actitudes, valores, pautas. Aquí nos habló de la familia. Luego aquí nos habla de la transmisión de ideas, se vincula a estas cuestiones. Entonces, y aquí ya nos empiezan a introducir. Es así como el progenitor o aquella persona encargada de su formación lleva a cabo diferentes acciones o estrategias para cumplir con este propósito. Una de estas es la aplicación del castigo físico. Miren, lo de la estructura social y de todo eso, lo cerraron aquí. Aquí yo debo poderme enterar que su tema es ese, ¿sí? No por allá en la página 5 dice uno, ¡ah! Castigo físico, ¿no? Entonces esa parte es cortita. Entonces, el castigo físico de los menores, bueno, como método de corrección y disciplina que aplica la fuerza de infligir dolor en el niño y la niña por medio de palmadas, nalgadas, rasguños, mordeduras. Aquí nos dicen, entonces miren el concepto de qué es el castigo físico, ¿sí? Entonces aquí nos hacen una definición. No obstante, el castigo se vuelve el maltrato, entonces miren las implicaciones que tienen, y nos habla acerca de cómo es las consecuencias, que él nos habla que es aceptado y justificado y que genera unas consecuencias, ¿no? Miren, aquí tienen las consecuencias, ellas las mencionan, pueden generar daños corporales, consecuencias negativas. En consecuencia con lo anterior, entonces mire, aquí ya nos hacen una vinculación de ese tema del castigo físico en relación con las normas internacionales, que es lo que aquí ya empiezan a meternos en el contexto, y nos empiezan a meter desde lo normativo, y nos llevan luego a hablarnos de Colombia, cómo en Colombia la ley habla de la protección integral de la familia, y habla del cuidado de los niños y las niñas, y la prevención de la violencia intrafamiliar, y luego de eso, mire, empiezan a hablarnos de datos, ¿sí? De cómo ellos castigan a sus hijos, cómo presentan algunos datos que han sacado del DANE, nombran algunos del ICBF, ¿sí? Sobre los daños que se han presentado, cuántos casos, luego nos mencionan acerca de unas ciudades, y luego nos dice que, mire, estas, pero que Bucaramanga no se sabe, ellas no encontraron datos de Bucaramanga, encontraron fue esta, entonces mire, aquí no se sabe, aun cuando el departamento, no encontraron fue estudios, ¿sí? Aun cuando es uno de los que más se presenta, entonces nos lleva a nosotros a pensar ahí alrededor de eso. Y luego de eso, entonces mira, aquí nos ubican, y nos ubican la pregunta. Observen, por favor, que no terminan el planteamiento con la pregunta. Terminan el planteamiento
y hacen una breve justificación. Mírenla, ahí está chiquitica. Con el propósito de conocer los puntos de vista y experiencias de los parientes en el empleo de este medio correctivo a sus hijos, eso es identificar la relación de las prácticas de crianza, ¿sí? Entonces es todo un texto que me lleva a esos elementos. ¿Qué es lo que yo voy a verificar? Que su texto los tenga, ¿sí? Los contenga en la escritura. Bien, vamos a ver, alcanzamos a ver otro ejemplo. Este es el de Marín. Y este es el de las compañeras. Ellas trabajaron violencia y discriminación contra la mujer en el ámbito laboral. Entonces, en la descripción del problema, entonces, por ejemplo, ellas partieron hablando desde el inicio de la propiedad privada, ¿sí? Los hombres en el ámbito laboral, las mujeres que se encargaban de la crianza. Sin embargo, las mujeres pues, han reivindicado los derechos, entonces nos hablan, aquí, mire, ellos ya aquí uno se enteró del tema, ¿sí? Aquí nos enteramos. Y nos habla de la OIT, de la participación laboral. ¿Sí me hago entender? O sea, no estamos esperando que la primera parte usted la despliegue tanto que nos lleve a nosotros a perdernos de cuál es su tema. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Listo. No. Entonces vamos a ver esta amiga para despedirnos. Bien, tomar la lista y demás. Vamos a ver qué características debe tener una pregunta de investigación. Muy seguramente para ustedes es un tema muy sencillo y para quien no, pues por favor haga las preguntas que requiera. Entonces, la formulación del problema o la pregunta de investigación tiene unos requisitos. Entonces, primero, que es una pregunta, no es una afirmación. Esto es una afirmación. ¿Sí? Entonces, debo volver esto, si tengo una afirmación, volverla una pregunta. Se recomienda que sea una sola, ¿sí? Es lo que recomiendan. Recuerdan que su profe en fundamento le decía, la pregunta de investigación debe ser una sola. Pues no siempre es así, hay excepciones. Vamos a verlas en un estudio mixto. Observen, por favor, que tenemos en este estudio mixto, tenemos dos preguntas en una. ¿Cuál es la percepción de los habitantes de Bucaramanga con condición de discapacidad frente a la accesibilidad espacial de su municipio como medio para la inclusión social y la garantía de sus derechos? Hasta aquí va una, hasta la parte de derechos, y la otra inicia desde acá. ¿Y qué barreras y accesos urbanos presentes en sus trayectos cotidianos dificultan o facilitan el proceso de inclusión? Ahora, ¿por qué su profe en fundamento le decía que hiciera solo una? Porque esto implica casi que dos investigaciones en una. Usted podría hacerlas unidas o separadas, ¿sí? Podría poner dos preguntas de investigación general. Pero ¿eso qué implica? Más trabajo, ¿sí? Entonces, si usted tiene el tiempo, los recursos, la financiación, hágalo. Pero si no, pues opte por hacer una sola, ¿vale? Entonces, se pueden utilizar. Ella nos define a nosotros claramente cuándo es que se acaba el contexto, ¿sí? Entonces, nos va a decir a nosotros cuándo se acaba el trabajo. Es decir, nosotros debemos ponerle un límite, como les decía, basado en recursos y tiempos. Puede que usted diga acá en Quali, uy, yo me quiero hacer un estudio mixto. Pues sí, pero recuerde que tiene solo 16 semanas, y recuerde que tiene más materias, y recuerde que no tiene recursos para hacer eso, y que estamos en pandemia. Entonces, son consideraciones que uno establece para saber si hace una o dos preguntas, o hasta dónde lo lleva. Yo quiero hacer un estudio en toda Colombia. Pues bueno, tiene la plata, tiene el tiempo, tiene todo, pues uno la reordena en consideración con esos elementos. Y generalmente, pues ella inicia con un modalizador. Sí, estos son los modalizadores. ¿Qué, cuál, cuáles? Generalmente hay uno que no es muy recomendado y es el cómo, porque a veces las personas el cómo lo utilizan, por ejemplo, como para hacer una pregunta como la de ¿cómo funciona el sistema de salud en Colombia? Pues para eso no necesitas una investigación, ¿sí? El cómo se recomienda siempre y cuando yo quiero, por ejemplo, cómo se dan las relaciones en un grupo determinado, ¿sí? Cómo se dan esos procesos o esas relaciones, procesos de organización territorial en torno al cuidado y la protección del ambiente. Entonces ya el cómo ya cobra un valor, ¿vale? Cuidado con las respuestas de sí o no, ¿no? Entonces, recuerden que deben ser preguntas abiertas, que abran el campo del conocimiento. Yo no pongo ahí, ¿es probable que una persona genere traumas psicológicos después de un abuso sexual? No, porque es una respuesta de sí o no y no me va a servir, ¿vale?
Indaga cosas nuevas o de manera novedosa, debe ser susceptible a ser contestada, ella va a estar dotada de sentido, tiene algunos conceptos teóricos. Dotada de sentido quiere decir eso precisamente, que cada palabra refiere a ese núcleo teórico, una tradición académica. Se dice que la pregunta, no sé si lo recuerdan allá con su profe de fundamentos, quizá ella les decía que la pregunta de pronto uno podría darse cuenta qué tipo de estudio era con observarla, ¿sí? ¿Les dijeron alguna vez eso? ¿O no? Que si yo miro la pregunta y la leo me doy cuenta del tipo de estudio que es, ¿sí? Sí. Sí, eso se lo dicen a uno, entonces es porque hay algunas que nos dan cuenta de ese enfoque metodológico y poseen un recorte espacio-temporal. Es importante el recorte espacial. El recorte temporal en la pregunta se incluye siempre y cuando yo tenga algún elemento en el tiempo que valga la pena hacer ese recorte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar, digamos, los pronunciamientos de la Corte sobre el feminicidio a partir de la expedición de la ley, creo que fue en el 2015, ¿sí? Entonces hay un elemento en el tiempo que me marca eso. Por ejemplo, miren, esta pregunta nos marca un tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio? Cualitativo, documental. Miren la pregunta cómo es. ¿Qué estudios desde las ciencias sociales, especialmente la antropología urbana, han trabajado sobre los barrios, vecindarios y por ende sobre la ciudad? ¿Sí? Ella, como ella es teórica, bibliográfica, ya nos habla de los significados, atributos a la maternidad, miren el recorte, miren lo teórico que tiene por acá, el modalizador, esto lo mismo, las de significados generalmente cualquier persona podría creer que es fundamentada, ¿no? Esto de formas de relacionamiento entre docentes y estudiantes de la UIS, podría ser de pronto un estudio etnográfico o etnometodológico. Este de aquí podría ser, por ejemplo, miren, observen cuál es el modalizador, lo teórico, daños culturales, socioculturales, el lugar, miren, ella le puso la causa y ella puso dos. ¿Y cuáles son las posibles medidas de reparación? Mire, esto es otro elemento teórico. Aquí puso un elemento en el tiempo, ¿bien? Lo mismo acá, ¿vale? Recorte, modalizador, elementos a manejar, ¿bien? Entonces, toda pregunta de investigación debe tener un modalizador, un elemento, los elementos conceptuales y el recorte para el caso tiene uno espacial. ¿Cuáles son las experiencias de apropiación territorial de las personas con discapacidad que permanecen en el sistema educativo superior en la ciudad de Bucaramanga? Cuando yo haga un ejercicio de conceptualización, en mi teórico debe aparecerme estos elementos que tengo acá. Vale. Hasta ahí. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a detener ahora.